El cierre de la Fundición Ventanas ha puesto en discusión el grave daño al medio ambiente y a la salud que provocan los gases tóxicos. Dañan el sistema respiratorio y agravan enfermedades como el asma y el enfisema. Plan de apoyo que entrega salud y rehabilitación a las personas mayores en la comuna de San Javier fue premiado por el Senama en el Maule. Apunta a la no discriminación y a un nuevo trato con los adultos mayores como sujetos de derechos. Los accidentes de tránsito graves aumentaron en 25% en los últimos 7 años. Los más comunes son las colisiones y los choques. Hoy conversamos con un especialista sobre cómo prevenir este tipo de emergencias. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Las fundiciones de Codelco han provocado una gravísima contaminación en el medio ambiente durante largas décadas. Y en estos días en que todos discuten sobre el cierre definitivo de la Fundición de Ventanas, cabe reflexionar acerca del daño que provoca el dióxido de azufre a la salud de las personas. ¿Por qué tantos e innumerables episodios de intoxicación de niños, niñas y adultos en la zona de Quintero y Puchuncaví? Estos gases tóxicos generan irritación e inflamación del sistema respiratorio, dificultad para respirar, daño al sistema respiratorio y agravan enfermedades como el asma y el enfisema. Nos informa Carmen Gloria Moraga. Se siente dolor en los ojos, como picazón, dolor en la garganta y como que si no hubieras comido todo el día. Y hay veces que nos desmayamos y se nos duermen las extremidades. Hemos tenido compañeros que han sangrado por la nariz. Todos los días nosotros vemos eso. Son algunos de los síntomas que han presentado por más de medio siglo niños, adolescentes y adultos de las comunas de Quintero y Puchuncaví por la exposición al dióxido de azufre y otros compuestos tóxicos que generan las 19 empresas que hay en la zona. El dióxido de azufre es un compuesto inorgánico que normalmente se desprende en forma de gas de muchos procesos industriales. El gas de por sí produce irritación, inflamación del sistema respiratorio y eso puede conducir a una mayor tasa de, por ejemplo, infecciones, dificultad respiratoria. Lo que se llaman las neumonias intersticiales, o sea, una especie de neumonitis. Y este daño puede ser acumulativo y puede provocar daños a largo plazo. Hay distintas manifestaciones de esto y en algunos casos ya pueden partir en la infancia y en la adolescencia y hacerse más crónicos con la edad. La Fundición Ventanas Codelco es responsable del 62% de la emanación de dióxido de azufre en la llamada zona de sacrificio de Puchuncaví Quintero. Nuestros niños merecen un ambiente sin contaminación y sin duda que la contaminación ambiental que ha habido en la zona de Puchuncaví Quintero es algo que ha preocupado a los pediatras y que ha hecho que hagamos muchas reuniones al respecto buscando una buena solución. Las empresas del cordón industrial también generan compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias químicas derivadas del carbono que producen daños en la salud de las personas, como irritación de la piel, quemaduras y alteraciones en órganos y tejidos. En casos de mayor exposición, estos elementos incluso podrían generar cáncer. De esa amplia gama de sustancias, que son varias decenas, varios cientos de sustancias, hay algunas que se identifican como mucho más peligrosas, sobre todo aquellas que pueden inducir una mayor incidencia de diversos tipos de cáncer o trastornos o generar disrupciones sobre el sistema endocrino. Estas sustancias, al ser altamente liposolubles, tienden a atravesar nuestros sistemas de barrera y acumularse en nuestros tejidos, en nuestro tejido adiposo, y eso también es preocupante porque es lo que finalmente va determinando que se puedan generar muchos problemas a largo plazo. Además, estas sustancias químicas pueden provocar daños en el sistema nervioso, sobre todo en lactantes, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Efectos cognitivos, se estima que por todas las alteraciones neuroendocrinas que pudiesen llegar a generar, también pueden tener una severidad bastante variable y que se tiene que considerar de cierta forma. Las empresas no solo emiten compuestos que contaminan el aire, también generan metales pesados que se acumulan en el agua y la tierra. Según un estudio realizado por la Universidad de Valparaíso, las personas que viven 5 años o más en Quintero y Puchuncaví
cuyos suelos tienen una alta concentración de elementos químicos, tienen más riesgo de que se produzca una falla en el gen encargado de suprimir los tumores cancerígenos. Es la primera investigación que se desarrolla en nuestro país sobre el efecto que producen los elementos contaminantes en el ADN. En las próximas semanas, el gobierno realizará un nuevo estudio sobre metales tóxicos que podría arrojar más luces sobre este tema. El Ministerio de Salud va a realizar estudios que permitan conocer el impacto de metales pesados, ¿cierto?, en las personas que habitan en estos territorios. ¿Qué es lo que pensamos? Que esos estudios nos van a dar elementos, ¿cierto?, para generar medidas preventivas y de mitigación de esa afectación. Ese estudio empieza, en particular, en julio de este año. Además, la cartera anunció que va a realizar el primer censo a los habitantes de esta zona de sacrificio sobre los efectos de los contaminantes y va a desarrollar un programa de atención médica para las personas afectadas en el CESFAM de Puchuncaví. Nos vamos a la región de Magallanes. El Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur incorporó la terapia robótica para los pacientes que tienen Parkinson o que tuvieron accidentes cerebrovasculares. Los tratamientos se realizan con tecnología de punta, que todavía no existe en ninguna parte de Latinoamérica y en el mundo. Y TV Patagonia nos explica. 36 años atendiendo a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, afectados por diversas enfermedades, lleva el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Han incorporado una avanzada tecnología que contribuye a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La parte que más ha trabajado la universidad ha sido, digamos, en la parte mecánica con los esqueletos mecánicos y un poco, digamos, de estimulación, digamos, eléctrica sobre los músculos. Básicamente es tecnología, digamos, actuadores, motores, sensores, torque, software y base de datos, porque finalmente nada de esto sería lo mismo si después cada ejercicio, cada sesión de ejercicio nosotros no la guardamos y no la podemos después analizar. Entonces la gracia ha sido de que tenemos hasta la base de datos de todos los ejercicios que se han hecho y que probablemente hoy en día hemos superado fácilmente sobre las 3.000 horas de funcionamiento con los esqueletos aplicados directamente en pacientes. O sea, ese es un hito. Más de 40 personas diagnosticadas con accidente cerebrovascular y Parkinson son las que están siendo beneficiadas con esta iniciativa. Empecé a venir porque del hospital regional me derivaron. Yo tengo Parkinson, no se me nota casi nada ahora porque realmente lo que ha hecho el Centro de Rehabilitación hacia mi persona ha sido espectacular. Te ayuda en todo sentido, anímicamente, porque ya ves, por el Parkinson yo cojeaba mucho y ahora ya no cojeo. Gracias a todos los adelantos y la preocupación de los profesionales. La implementación de esta terapia robótica es financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes. Estamos hablando de tecnología no solamente de vanguardia en Chile, sino que también en Latinoamérica y en el mundo. Estábamos viendo que, por ejemplo, el uso del exoesqueleto en rehabilitación, en la metodología o en el método que han propuesto en el Centro de Rehabilitación, es único en el mundo. No hay otro centro en Europa, en Estados Unidos, que esté haciendo un trabajo como el que ustedes acaban de ver, y aparte han sumado instrumentación o equipamiento absolutamente novedoso en neuromodulación. El Centro de Rehabilitación es administrado por el Club de Leones Cruz del Sur. En las últimas semanas ha aumentado el número de consultas y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, especialmente en las urgencias pediátricas. ¿Cómo evitar que los niños y niñas se enfermen en invierno? Los especialistas recomiendan que en los colegios los estudiantes utilicen correctamente las mascarillas, alcohol gel, mantengan la distancia con otros y piden ventilar las salas al inicio y al final de la jornada escolar y durante los recreos. Telecanal de Talca con esta nota. Las bajas temperaturas que se registran en el país hacen que mantener la ventilación cruzada en los recintos educacionales sea complejo para los estudiantes y profesores. La medida sanitaria es una de las principales para evitar la propagación del coronavirus. Es difícil, considerando que vamos a tener las ventanas abiertas de los recintos educacionales, pensando en las bajas temperaturas también que hay en el exterior, considerar que puede llegar a haber un sistema de calefacción eficiente, además, que pueda efectivamente calefaccionar al nivel que antes estábamos acostumbrados. Yo creo que eso hay que olvidarlo, sino que optar a reducir el nivel de confort térmico dentro de la sala
Y lo que sí es recomendable que antes de que parta la clase, es decir, antes de las 8 de la mañana, las salas puedan calefaccionarse, de modo que estén relativamente temperadas. Para contrarrestar las corrientes de aire y la baja eficiencia de los calefactores, las familias deberían recurrir a vestimentas más abrigadas que proporcionen una temperatura adecuada. Lo primero que tenemos que hacer como padres es llevar a vacunar a nuestro hijo. La vacuna es el pilar esencial junto a las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos y ventilación. Son los pilares de manejo de la pandemia. Entonces la vacunación es lo más importante. Segundo, si es que su hijo está asistiendo presencialmente a los colegios, ahí hay que ver que el colegio tenga un protocolo, que en general lo deben tener, pero que se cumpla ese protocolo. Es necesario que en los recintos educativos se cumpla con el resto de las medidas recomendadas, que incluyen el distanciamiento físico, el uso correcto de las mascarillas y el lavado frecuente de manos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. No se vayan. Cuando a mí me hablan despacito, claro que uno se siente discriminado. Pensar que están hablando con un viejo que ha cantado desde los 13 años, que ha compuesto canciones, que ha estado en la radio, que ha estado en la televisión. Pero yo me voy a sentir feliz cantando aunque sea arriba un cajón de manzana. ¿Tienes más de 60 años y una historia por contar? ¿O conoces a una persona mayor que quieras destacar? Compártela usando el hashtag Respeto es Dignidad. Encontrémonos, escuchémonos entre todas las generaciones. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para seguir avanzando en dignidad, necesitamos cuidarnos entre todas y todos. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Apoyamos a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica y acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir el aumento del sueldo mínimo. Conoce los requisitos y solicita el subsidio mensual para micro, pequeñas y medianas empresas en sii.cl. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón, cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate, no fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado una o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón, cuanto antes, mejor. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bien, ya estamos de vuelta con Portavoz Noticias. Vamos con lo prometido. Le contábamos en titulares que en los últimos 7 años han aumentado en 25% los accidentes viales. De eso queremos conversar y tenemos ahí en pantalla con nuestro entrevistado, Luis Stuben. Él es gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. Luis, te mandamos un abrazo grande. Gracias por conversar con las regiones de Chile. Hola Scarlett, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Fíjate que nos preocupa muchísimo este estudio, estas estadísticas. La enorme mayoría de estos accidentes viales son choques, colisiones, caídas. Coméntanos un poquito acerca de las cifras de los últimos años. Pudimos revisar más de 170.000 casos que son denunciados
a través de las empresas adherentes a Mutual de Seguridad. Y en ese sentido es que a través de tecnología alusiva Machine Learning y Text Analytics, lo que hicimos fue, a partir de los relatos, ir viendo cómo calzaban con diferentes conceptos o palabras claves. Y en ese contexto es que efectivamente podemos llegar a diferentes conclusiones, como el hecho de que en un 69% de los casos son hombres los partícipes de los siniestros viales en general, ¿ya? También en el 96% de los casos, de casos de accidentes con resultado de muerte relacionados a tránsito, también hay hombres involucrados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la investigación que se hizo sobre los casos que son denunciados a Mutual de Seguridad fue bastante exhaustiva, en el sentido de que pudimos ver un aumento, tal como tú lo decías, de un 25% de los casos relacionados a seguridad vial. Y la verdad es que nos preocupa bastante en qué sentido, en que si bien por una parte nosotros estamos haciendo la labor preventiva con nuestras empresas, hay muchas de estas situaciones que se dan en la vía pública, ¿ya? Y en ese contexto es que vemos con preocupación cómo aumenta el parque vehicular. Sin ir más lejos, a fines del año pasado se estaban comercializando cerca de 42.000 autos nuevos solamente al mes. Entonces, si tú consideras eso en términos anuales, estamos inyectando al parque vehicular cerca de 500.000 autos nuevos, ¿ya? Lo mismo pasa con las motos. Mensualmente se estaban vendiendo a fines del año pasado 7.000 motos nuevas, ¿ya? Y en ese contexto son cada vez más autos que se inyectan, más vehículos que se inyectan al parque vehicular, pero vemos que lamentablemente la infraestructura no crece en ese mismo sentido, ¿ya? Y en ese contexto nuestra tesis es que al aumentar el parque vehicular somos más usuarios de tránsito compartiendo la misma infraestructura, por lo tanto hay una mayor probabilidad de roce o de siniestros de tránsito. Es bien interesante cuando uno comienza a analizar los datos de este estudio, los comportamientos de la gente, la cantidad de errores que se cometen, descuidos, en fin. Yo estaba mirando, lo decía al inicio de la conversación, el 84% de los accidentes son por choques, son por colisiones o por caídas de las personas. El 16% restante, golpes y torceduras, atropellos y volcamientos. Eso habla de cómo nosotros nos desplazamos, con cuánta seguridad o no en nuestros trayectos. Ahora, tú decías, y también me parece muy interesante, ¿quiénes protagonizan la mayoría de los accidentes? Prácticamente 7 de cada 10 son hombres, 3 de cada 10 son mujeres. Mira qué interesante. Pero además, otro dato que me parece muy relevante, ¿en qué época del año se produce mayor cantidad de accidentes viales? Lo que hay que considerar, Scarlett, en este informe que elaboramos, es que la temporalidad de los siniestros de tránsito calza también con los meses del año donde hay más días de trabajo, ¿ya? Estamos hablando de marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre, a diferencia de meses como enero, febrero, junio, julio y diciembre, donde hay épocas de festividades o hay vacaciones. Y en ese sentido resulta lógico pensar que cada vez son menos denuncias las que ingresan a Mutual de Seguridad en esos periodos, en esos meses. Enero, febrero, las personas están de vacaciones. En junio, julio está relacionado también a vacaciones de invierno de los niños. En septiembre prácticamente una semana, dependiendo ahí los días que caiga la festividad de 18 de septiembre. Prácticamente una semana que pudiese eventualmente no trabajar la persona. Y en diciembre también Navidad y Año Nuevo. Entonces, esos meses están asociados a festividades y por lo tanto a personas que no trabajan durante algunos días de esos meses. Y eso tiene correlación también con los días de la semana. La mayor cantidad de accidentes se producen entre los lunes y los jueves, por lo tanto. Efectivamente, como tú dices, entre lunes y jueves nosotros recibimos la mayor cantidad de denuncias, pero lo anecdótico del informe que pudimos recabar es que entre viernes y domingo principalmente se da la mayor cantidad de accidentes con resultado de muerte, ¿ya? Eso se debe, entre otras cosas, a que las calles están con menos congestión y algunas personas, aquí no quiero estigmatizar a ningún grupo de usuarios,
pero algunas personas que se trasladan o desplazan en vehículos motorizados, al ver menos congestión, tienden a subir o aumentar la velocidad, ¿ya? Y eso está demostrado en diferentes países del mundo que influye como una causal de gravedad en los siniestros de tránsito. De hecho, sin ir más lejos, la principal causal de muerte en tránsito en Chile es el exceso de velocidad o la pérdida del control del vehículo, ¿ya? A diferencia de la causal que más siniestro de tránsito reporta, que es el no conducir atento a las condiciones del tránsito. Y eso se relaciona mucho con algo que está muy de moda, el tema del celular, ¿ya? De los distractores en la conducción. Y en ese sentido hemos realizado diferentes campañas. De hecho, hicimos también otro estudio con la ONG NoChat, precisamente alusiva a ver el comportamiento de las personas relacionado al celular cuando conducen. ¿Qué consejos te gustaría darle a las personas que nos están viendo desde Arica, Magallanes? Es muy frecuente ver a los conductores pegados en el celular, incluso no solo durante la marcha del vehículo también, y sobre todo cuando se detienen en un semáforo en una esquina, vuelven a mirar, a veces detienen el tránsito por esta razón, pero las esperas no son lo más grave son los accidentes y el riesgo de vida que puede producir esto. Es la principal causal de siniestro de tránsito a nivel país, ¿ya? El hecho de no estar atento a las condiciones del tránsito. Luego, por otra parte, vemos con preocupación cómo las personas, algunas, insisto, no todas, tienen una baja percepción del riesgo. Es decir, manejan con el celular en la mano, creyendo que a ellas no les va a ocurrir un siniestro de tránsito, ¿ya? Y lo que hemos visto, insisto, a nivel nacional, y esto es por estadísticas de Carabineros de Chile, es que en promedio en Chile mueren cerca de 5 personas al día por un siniestro de tránsito. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitir como mutual de seguridad para que las personas nos desplacemos con un mayor cuidado, con un cambio de cultura de prevención de accidentes en general, ¿ya? Aquí, por muchas políticas públicas que se implementen, los cambios, al ser culturales, toman un mayor tiempo para poder implementarse. Ya se adoptó el hecho de aumentar la sanción por la ley NoChat, no como conducta, no como una sanción o una infracción grave en la ley de tránsito, sino que ahora se considera como una infracción gravísima, ¿ya? Eso aumenta no solamente la multa, sino también el hecho de que el juez de policía local puede determinar la suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. Podríamos contar tantas situaciones, no solo el celular, sino el cigarrillo, además. A veces personas que viajan dentro de su vehículo con mascotas. O sea, hay tantas situaciones, hay que ponerle mucha atención, hay que tener cuidado, insisto. Aquí no solo las demoras en los semáforos, sino también el riesgo de vida para el conductor, para la familia y para otras personas. Luis Stuben, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación, por poner estas luces de alerta en todas las personas que nos ven desde Arica a Magallanes, y te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carles, y un saludo a todos quienes nos están viendo. Bien, nos vamos ahora a la región de los lagos. En el año 2020, el Hospital de Quellón comenzó a implementar un programa de hospitalización domiciliaria para ayudar a descongestionar la unidad de cuidados intensivos. En lo que va de este 2022, más de 40 personas han sido atendidas por médicos y kinesiólogos en sus casas. La nota es de Quellón TV. A poco más de 2 años del inicio de sus labores, usuarios del servicio de hospitalización domiciliaria del Hospital de Quellón destacan los beneficios de recuperarse en sus casas con la asistencia de profesionales. Ya son más de 40 los pacientes que en lo que va de este 2022 han recibido el alta tras recibir atenciones del equipo compuesto por un doctor, una enfermera, una kinesióloga, una TENS, una trabajadora social y un conductor, quienes brindan atenciones más cercanas y cómodas a los usuarios en sus propios hogares, descongestionando de paso las camas del recinto hospitalario. Imagínense que uno no puede al hospital o al CEFAM y lo vienen a atender aquí en su misma casa, en su pieza, su cama. Así que eso es buenísimo. Yo no daba ningún paso, ahora ya estoy dando pasitos. Si no hubiese tenido la atención de Ruth, kinesióloga, no iba a estar así. Porque sin la ayuda de los profesionales que tuvimos aquí hubiese sido tremendamente difícil y mucho más demorosa la recuperación de mi señora.
Don Hércules sufrió una hemorragia subaracnoidea, un diagnóstico grave que afectó directamente su cerebro y la membrana que lo rodea. Luego de 2 meses hospitalizado, no recuerda lo ocurrido. Al salir, recibió el apoyo del equipo de hospitalización domiciliaria. Bien con las chicas que me vinieron a ayudar aquí en mi casa, que por ellas estoy bien donde estoy, po. Ahora estoy normal, decir, me falta la palabra, ¿no? O sea, las palabras para que pueda hablar mejor. Empezaron ya a venir todos los días en la semana de lunes a viernes. Lo hacía todos los días, el ejercicio, gimnasia, del cuerpo, brazo. Después tenía que trabajar con eso para sacar fuerza a los pulmones. María Almonacid también fue acompañada en su recuperación post-COVID por profesionales del equipo de hospitalización domiciliaria. Cuando salí sin caminar. Entonces todos los días era que tenía kinesiólogo, tenía el médico, tenía enfermera, venían 4, 5 a veces. Y fue, pero excelente. Todos me dicen, oye, pero si es imposible, ¿cómo estás totalmente recuperada? Tu cara, mi peso lo recuperé también. No total, pero así estoy bien. Siempre va a depender de la patología, pero siempre los pacientes van a tener control de signos vitales que se va a realizar por la TENS. Y también al ingreso siempre va el personal completo, el equipo completo, donde el médico hace su evaluación inicial. Después tienen controles si es que nosotros vemos que sucede algo que nos parece extraño, el médico realiza una segunda evaluación o después hasta el alta. También hay pacientes que requieren algunos exámenes intermedios para ver su función renal, diferentes estados de su salud. Y cuando vienen con kinemotoria respiratoria, yo hago lo que es ejercicio motor respiratorio, o si vienen también por curaciones, se realizan las curaciones o tratamientos endovenosos, que también realizamos. El programa de hospitalización domiciliaria surge en el mes de mayo del 2020 como respuesta a una iniciativa de la comunidad, del Servicio de Salud local del hospital, para dar respuesta a la pandemia del COVID-19. Busca poder entregar atención a los usuarios de la misma manera en que lo hacemos estando en hospitalización clínica, en nuestro servicio de medicina, pero en la comodidad de sus casas, con los cuidados que pueden recibir, además de parte del equipo de salud, de sus familiares. Que es una estrategia que tiene el establecimiento para poder derivar pacientes que están en una buena condición, pero hospitalizados en nuestro establecimiento, a sus domicilios. Con eso entonces los pacientes tienen un proceso de mejora mucho más acompañados por su familia, en un entorno mucho más amigable que son sus domicilios, y acompañados siempre por este equipo multidisciplinario que brinda una atención integral y va a depender de las necesidades de nuestros usuarios que estén en hospitalización domiciliaria, quienes los van a ir a visitar. El equipo de hospitalización domiciliaria realiza labores día a día, todo con el objetivo de acercar la salud a los hogares de los quilloninos. El municipio de San Javier implementó un plan que entrega atenciones de salud y rehabilitación a las personas mayores de la comuna. Esta iniciativa fue premiada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor en el Maule porque avanza hacia el buen trato y el reconocimiento de cada uno como sujetos de derechos. ¿En qué consiste este plan? TV5 de Linares nos cuenta. Clave es abrir espacios de cuidado y rehabilitación de personas mayores que se encuentran en situación de abandono o que lo requieran, entregando contención emocional. Una labor como esa ha sido desplegada por el programa biopsicosocial que se ejecuta en San Javier, en beneficio de adultos mayores. Para poder proteger a aquellos adultos mayores que están en abandono, nosotros nos hacemos cargo a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario para poder darles cariño, para poder protegerlos, ayudándolos también a afeitarlos, a mantenerlos sanos. La iniciativa recibió una distinción del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama. La idea desde Senama es dar vuelta al enfoque y instar al buen trato hacia las personas mayores, dejando atrás la discriminación hacia ellos y reconociéndolos como sujetos de derecho. El programa de apoyo psicosocial y de atención domiciliaria para personas mayores. Este es un complemento de la red local de apoyos y cuidados del Ministerio y sin duda fortalece el apoyo que el Estado de Chile, ya sea por el Ministerio y en este caso por el municipio de San Javier, está entregando a las personas mayores y que contribuye a asegurar sus derechos, su bienestar y su autonomía. Es un trabajo que se desarrolla de manera única en toda la región del Maule.
Muy bien, nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos en este informativo dedicado especialmente a la inclusión y a la salud. Recuerden que la información de las regiones del país está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un abrazo, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.